Buenos días nuevamente. Anita de Somoza para servirles estudiando nuestro precioso libro y profundo libro e importante libro de Zacarías. En esta mañana nos corresponde estudiar el capítulo 5 de Zacarías. Un capítulo corto, pero con verdades tremendas, tremendas proféticas que la intención no es asustarnos, sino darnos cuenta de que Dios es un Dios real, que quiere lo mejor para sus hijos, para su pueblo. Recuerden que nosotros como cristianas somos tipo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y si hay verdades que se van a cumplir explícitamente con el pueblo judío, también se aplican a las vidas espirituales nuestras. Yo sé que a nosotros nos gusta hacernos cargo de todas las promesas que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Todas las queremos. Y decimos, sí, es que el pueblo cristiano es el tipo de Israel. Y qué bien que lo hagamos así. Aunque hay algunas promesas que van a ser explícitamente para el pueblo judío. Sin embargo, la mayoría, recuerden que iba dirigida al pueblo de Israel, pero nosotras espiritualmente nos apropiamos de ellas. Pues en esta mañana vamos a ver como que un poquito contrario, ¿verdad? La realidad espiritual del pueblo de Dios que también se puede aplicar a nosotros espiritualmente. Veamos el capítulo 5, como digo, es un capítulo corto de 11 versículos donde hay una profecía que también pues tiene sus significados. Dice, el rollo volante. De nuevo alcé mis ojos y miré, dice Zacarías, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. No la he hecho salir, perdón, dice, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Luego dice la mujer en el Efa. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Créanme que, como les decía el día de ayer, un libro profético que he tenido que buscar mucho acerca de su significado, pero me ha enseñado, me ha edificado y espero que con sencillez vayamos a la palabra y entendamos lo que nos quiere enseñar. Hablando de los primeros versículos, del 1 al 4, donde está hablando del rollo volante, las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son rollos en los que Dios ha escrito las grandes cosas de su ley y su evangelio. Son rollos que vuelan. La palabra de Dios corre velozmente. Veamos qué dice el Salmo 147, versículo
15 dice así: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Este rollo que vuela contiene una declaración de la justa ira de Dios contra los pecadores. Si viéramos con fe el rollo de la maldición de Dios que se cierne sobre el mundo culpable como una densa nube, no solo impidiendo el paso de los rayos del favor de Dios, sino también cargada de truenos, relámpagos y tormenta, lista para destruirlos. Cuán bienvenidas serían entonces las nuevas de un Salvador que vino a redimirnos de la maldición de la ley, siendo el mismo hecho maldición por nosotros, dice la palabra. El pecado es la ruina de las casas y familias, especialmente el daño a otros y el falso testimonio. ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? La maldición de Dios no se puede mantener alejada con barrotes ni con candados. Mientras que una parte de la maldición de Dios arruina la esencia del pecador, otra parte recaerá sobre el alma y la hundirá en el castigo eterno. Todos somos transgresores de la ley, por lo que no podemos escapar de esta ira de Dios a menos que busquemos refugio y nos aferremos a la esperanza que nos ofrece el Evangelio. Nosotras como hijas de Dios, si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, nosotros digamos estamos exentas ya, gracias a Dios, por su bendita gracia de esa condenación eterna. Pero muchas veces hemos dejado que ciertos pecadillos entren a nuestra vida. Y ahí estamos muchas veces patinando, conformes, digamos, mentalizadas de que, bueno, yo cuando me muera voy a ir al cielo. Y qué bien, pero ¿qué pasa si aquí en nuestra vida, esa vida de problemas, de situaciones difíciles, es el fruto de pecado en nuestra vida? Aunque seamos hijas de Dios, muchas veces no estamos viviendo como hijas de Dios y nos damos ciertos lujos de cometer ciertos pecados, de abrir puertas donde ese pecado ha entrado a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestras familias, y nosotras estamos como con brazos cruzados, solo viendo qué está haciendo el pecado de lunes a viernes en mi casa, en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, y solamente con una actitud pasiva, como que el hecho de estar segura de que no voy a ir al infierno, eso eso es lo que más aspiro. No aspiro una vida de santidad, no aspiro una vida de apartarme del mal, que si Dios me está hablando acerca de algo, pues yo tengo que ser diligente y hacerme a un lado. Aquí habla de dos pecados específicos. Habla donde dice el versículo 3 dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, hay dos pecados que menciona aquí, el que hurta y el que jura falsamente. Y nosotros a veces esos pecados puede ser que ni los veamos tan graves. Hurtar, $1 me agarré. Hurtar es hurtar, ¿verdad? O como dice en Malaquía, ¿verdad? ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, no podemos minimizar esa palabra, ¿verdad? Cuando Dios está diciendo algo, lo está diciendo de verdad. Y luego, pues, cuando está hablando acerca en el versículo 5 al 11, donde está hablando de la mujer en el Efa, esta visión, el profeta dice que ve un Efa. ¿Y qué es un Efa? Efa dice equivale aproximadamente a 22 litros y es una de las medidas más comunes en el Antiguo Testamento. Y también se refiere al recipiente utilizado para medir esa cantidad. Aquí el profeta ve un efa, algo, dice, con la forma de una medida de grano. Esto representaba a la nación judía. Están llenando, dice, la medida de su iniquidad.
y cuando esté llena serán entregados aquellos a quienes Dios los vendió por sus pecados. La mujer sentada en medio del efa representa la iglesia y nación pecadora de los judíos en su época postrera y corrupta. La culpa pesa sobre el pecador como un peso de plomo para hundirlo en las profundidades del infierno, dice. Esto parece significar la condenación de los judíos después que llenaron la medida de sus iniquidades al crucificar a Cristo y rechazar su evangelio. Zacarías ve el efa con la mujer así apretada en él, llevado a un país lejano como lo habían estado en Babilonia. Allí el efa se asentará firmemente y sus sufrimientos durarán mucho más que en su cautiverio. La ceguera ha acontecido en Israel y se han asentado en su propia incredulidad, que los pecadores teman atesorar ira para el día de la ira, pues cuanto más multiplican los crímenes, más rápido llenan la medida. Esto es un mensaje, ¿verdad? Una profecía era para el pueblo, sigue siendo vigente para el pueblo de Israel, para todo aquel que no quiere recibir y reconocer a Jesucristo como su Salvador. Pero nosotras como cristianas, como decía anteriormente, estamos a veces quizás conformes o, sí, conformes o acomodadas a que tenemos una salvación. Pero ¿será correcto que alguien que tiene una salvación ya asegurada por fe, por gracia, esté llenando ese efa, esa medida, esté llenándola de iniquidad? No es posible porque dice la palabra de Dios que si decimos que le tenemos, tenemos que andar como Él anduvo, ¿verdad? Que si somos, eh, como dice en Colosenses, que seamos perfectos, así como Cristo es perfecto. No puede ser que yo me llame cristiana y esté como que llamando la ira de Dios. El juicio de Dios tal vez ya no va a ser para salvación, pero puede ser sí para castigo, para disciplina del Señor, así como dice la palabra, que Dios al hijo que ama castiga. Y si yo como hija de Dios me doy el lujo de estar provocando a Dios, de ser indiferente a Él, de no tener comunión con Él, de meterme en ciertas situaciones que no agradan a Dios, permitir pecadillos en mi vida, pecadillos no lo digo porque sean pequeños pecados, sino porque muchas veces nosotros minimizamos el poder del pecado en nuestra vida y creemos que nosotros tenemos el control de él. ¿Qué pasa cuando llene yo ese efa que es el recipiente, ¿verdad? Donde de medida, cuando yo colme la paciencia del Señor, cuando el Señor tal vez no me ha castigado porque me ha estado teniendo misericordia y me ha estado llamando una y otra vez, pero yo sigo buscando, ¿verdad? Como el niño que le está diciendo, mire, no vaya ahí, y el niño vuelve a ir y vuelve a ir y vuelve a ir. Temamos, examinémonos nosotras y veamos cómo está nuestra relación con Dios, cuál es la reverencia que le tenemos a Él como nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es mi visión hacia el Señor, hacia la vida cristiana? Si soy indiferente, digo, no me quiero hacer religiosa, mejor no me involucro, allí solo gente hipócrita va, allí por gusto es tal cosa, de nada le sirve, o sea, y metiéndome en más excusas y más excusas para seguir consintiéndome yo mi irresponsabilidad como hija de Dios. Dios nos llama a que seamos santas, a que reflejemos la luz de Cristo en nuestra vida, para que en lugar de ser instrumentos de deshonra, seamos instrumentos de honra para su gloria y su honra. Bendiciones para cada una.